Episodio número 2797. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia y por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este jueves 9 de mayo, la verdad triunfante. En el marco de esta lección número 6, los dos testigos, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Esta semana nos hemos gozado en el Señor con esta poderosa lección número 6. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo los dos testigos y eso que dice Apocalipsis 11 del 3 al 6 con esos identificadores de los dos testigos. ¿Se acuerdan? Estuvimos mencionando que son dos olivos, dos candeleros que están de pie y todo eso ya sabemos que tiene que ver con nada más y nada menos el Antiguo y el Nuevo Testamento, comparando también Apocalipsis 11, 3 en la parte de el lunes titulada Periodos Proféticos con Daniel 7, 25 y todo eso. Vimos las similitudes de los 42 meses o de los tiempos y medio tiempo, que tiene que ver con el mismo periodo de los 1260 días, que durante ese tiempo, ¿verdad?, la persecución estaba a flor de piel. En la parte del martes estuvimos viendo los dos testigos son asesinados y ahí se empezó el tema de la Revolución Francesa. Lo que sucedió a continuación, ¿verdad?, fue catastrófico porque quemaron Biblias, hicieron cuantas cosas, pero lo interesante fue ya en la parte de ayer miércoles que los dos testigos resucitaron, y eso es poderoso porque Apocalipsis 11:11 hablaron de que después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. La profecía exactamente cumplida la vimos también en la parte del martes, cómo ese periodo profético se cumplió desde el 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797. Para hoy, el tema maravilloso de la verdad triunfante. Recuerden, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, oh Dios, pues necesitamos tu presencia, necesitamos tu poder. Sabemos, Señor, que muchas veces estamos en una constante agonía porque estamos creyendo que todos estos temas, que nuestra salvación depende de nosotros, cuando en realidad depende de ti. Ayúdanos a depender de ti más que nunca y también a de esa manera obedecerte sabiendo que ya la deuda está pagada y que ahora solamente te agradecemos mediante una vida consecuente. Bendícenos y dirígenos en el estudio de tu palabra, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad triunfante. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El evangelio se predicará a toda nación y tribu, lengua y pueblo, tal y como lo dice Apocalipsis 14:6, que de paso es el inicio
del mensaje de los tres ángeles que se encuentra contenido en esta parte del capítulo 14 de Apocalipsis. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. Y hay gente que cree que hay un infierno ardiente en este momento, pero que se sepa que estos poderes del infierno que se hablan aquí son poderes que no están en un lugar geográfico llamado infierno, sino que te crean un infierno aquí mismo en la tierra, pero no es a ese infierno que se habla. Finalmente, el pueblo de Dios está claro de que es al final del tiempo, al final de el último periodo ya donde se le da el pago a cada quien según su obra. En el caso, ¿verdad? Después del milenio, ahí es que esto sucede. Lo interesante es que el reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Cabe destacar que esto sucederá luego del milenio, tal y como lo hemos especificado. El reino de Dios triunfará sobre el mal. Y esto que menciona Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana, de erradicar la creencia en Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. A propósito de todo esto, quiero mencionar que es notorio cómo la ciencia se ha vendido de que está en contra de la Biblia. Eso es falso de toda falsedad. La verdadera ciencia no va en contra de la religión. Lo que pasa es que ese tipo de religión que había antes de la Revolución Francesa era una religión pervertida al paganismo. Entonces, no es culpa de Dios, no es culpa de la Biblia el hecho de que hubieran toda esa gente que hicieron tanto daño mediante esos 1260 años en el que el papado estuvo azotando y no dejaba que las ciencias se explotaran, no dejaba que la Biblia se leyera, no dejaba que nada surgiera. Entonces, obviamente, ellos en su ignorancia, en la Revolución Francesa, empezaron como a contraponer la ciencia versus la religión, la ciencia versus la Biblia, cuando todo lo contrario. En la Biblia se encuentra la verdadera ciencia. En la Biblia se decía que la tierra era redonda. En la Biblia encontramos que se habla del cosmos, se habla del universo, se habla de los mundos no caídos. Por lo tanto, no hay ningún asunto en contra. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, como ya en la Revolución Francesa habían sido anterior a eso silenciado todos aquellos descubridores, todos aquellos científicos, eran mutilados, matados, le decían, no, tú no puedes decir eso porque si no te matamos. Entonces, de ahí en adelante se ha visto la religión como el opio de los pueblos, como una especie de atraso mental, cuando nada más lejos de la realidad. La religión y la fe, o sea, la ciencia y la fe no van en contra. De hecho, aprovecho para mencionar que la misma Iglesia Adventista tiene un instituto de geociencia donde se ven algunos descubrimientos como estos son increíblemente maravillosos. Descubrimientos acerca del poder de Dios. No hay otra cosa. Es un estímulo para todos
los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. El hecho de que Dios, al final de todo, triunfa sobre el mal. Se nos invita a leer Apocalipsis 11, del 15 al 18, para responder a la pregunta, según estos versículos, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Apocalipsis 11 del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Qué poderoso capítulo, qué tremendos versículos. Apocalipsis 11 del 15 al 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? Sencillo. Cuando suene la séptima trompeta, habrá el galardón, habrá un pago para cada uno según su obra. Es interesante que las trompetas anuncian los juicios divinos y cómo estos tienen su cumplimiento y cómo el hecho de que los muertos resuciten te da una indicación de que hay una especie de pase de cuentas. Aunque Hitler murió, aunque muchísima gente mala murió, que hizo mal en la tierra, aparentemente no tuvo ningún pago, porque simplemente murieron o lo asesinaron y ya. No, ahora le toca enfrentar el juicio, empezando con Satanás y sus demonios, recibir el juicio, la ira de Dios, vaciada sin misericordia. Me gustó mucho este concepto y a propósito, ¿verdad? Saludamos al pastor Carlos Acosta, que está en la iglesia de Holyoke desarrollando esta semana estos temas de Apocalipsis y especialmente estuvo hablando de los 7 juicios, de los 7 juicios de Dios sobre la tierra. Y esto es parte del séptimo juicio, el hecho de que Dios dé la sentencia final a los muertos sin Cristo. Así es que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso. El mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. Me acuerdo muy bien de esas frases, porque esa frase de Jesús gana y Satanás pierde es propio del ministerio Jesús 101. También recomendamos este ministerio poderoso que desarrolla la doctora Elizabeth Talbot, y es interesante porque es lo que sucede. La Biblia describe que es Jesús el que gana, que el enemigo es un enemigo derrotado. Nosotros estamos a veces con esa dicotomía, con esa controversia. Vamos a ver si es que ganamos, si es que lo resolvemos. ¿Quién sabe? Ojalá, hermanos, deje eso. A propósito de eso, hay una cita, de hecho hay 2 citas que vamos a leer a continuación, pero quiero
compartir con ustedes esta otra de la matutina Cada día con Dios. Cada día con Dios, página 21, párrafo 5. Nuestra desconfianza es un insulto para aquel que ha hecho tanto por nosotros. ¿Escucharon bien? Nuestra desconfianza, vuelvo y repito, es un insulto para aquel que ha hecho tanto por nosotros. A mí me encantó de verdad esta cita porque yo creo en lo que dice la Biblia, yo creo en lo que dice el espíritu de profecía, porque es que imagínate lo que está diciendo claramente, no debemos desconfiar. Me gustó también lo que escuché del pastor Acosta, donde él mencionó que Dios, después que hizo tanto esfuerzo por salvarnos, nos va a dejar botados en esta tierra. O sea, póngase a pensar, ¿para qué Jesús venir una primera vez si no va a venir una segunda a buscarnos? No tiene sentido. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué hacerse ser humano? ¿Para qué morir por los pecadores, por todos nosotros? Y luego entonces, ya que la profecía no siga su curso. No, Señor, mentira del diablo. Cristo vendrá y no tardará. Y cuando Él venga, podremos entonces consumar todos estos anhelos, todos estos deseos que durante años hemos acumulado, a saber, el hecho de que necesitamos ver la realidad de lo que predicamos, ver ya cómo Jesús quita de nosotros el estigma, cómo la justicia triunfa, cómo reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción. A propósito, esta se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Es así. No hay nada que agregar, no hay nada que añadir. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Se nos invita a leer Apocalipsis 11:19 para responder dos preguntas. Primero, ¿qué vio Juan abierto en el cielo? Y número 2, ¿qué vio cuando miró el cielo por dentro? Vamos a ver qué dice la Biblia para responder ambas preguntas. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Eso es lo que dice Apocalipsis 11:19. Entonces, primero, ¿qué vio Juan abierto en el cielo? Juan vio abierto nada más y nada menos que el templo de Dios. El templo de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿qué vio cuando miró el cielo por dentro? Vio el arca del pacto. Vio el arca del pacto. Yo no voy a ser dogmático aquí, no voy a lanzar algo como un escrito está, pero ¿y si el arca del pacto, que ya para el tiempo de Juan había desaparecido, que algunos entienden que no se quemó, y si ya estaba en el cielo? Se lo dejo ahí como una posibilidad, porque nadie sabe, no hay un escrito está dónde está el arca del pacto. De hecho, se han hecho a veces
trifulcas y problemas, porque algunos entienden que la tienen los palestinos, mientras otros entienden que la tiene Israel, pero al final eso no importa. Lo importante es que en el cielo, que es lo más fuerte que existe, lo más real, en el cielo hay un templo, y que en ese templo hay un arca del pacto. Sea cual sea, Juan la vio allí, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan, y al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo. La gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. ¿Escucharon bien? La Biblia no se equivoca. Somos salvos únicamente por gracia. Vuelvo y repito. El asunto es que esa gracia obrada en ti, que no es una licencia para pecar, que no es una motivación para volver al mundo, que no es para volverte a ensuciar de la escoria de este mundo. Esa gracia que Dios obra en ti mediante la fe te capacita para obedecer su ley. Y si tú no la obedeces, y si yo no la obedezco, y si alguien no la obedece, entonces esa persona está diciendo que su fe es una fe falsa, porque la fe verdadera obra mediante la fe. La ley de Dios es la base o norma del juicio. Entiéndase, porque el mismo libro de Santiago, capítulo 2 y el versículo 12, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Mientras también que este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin, tal y como dice Apocalipsis 12:17 y 14:12, que de paso fue un texto que yo leí, que es uno de mis favoritos en las profecías bíblicas, porque hablan de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y el mismo libro de Apocalipsis 14:12, que está dentro del contexto de los tres ángeles, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, ¿de qué nos habla hoy el sorprendente contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa y el glorioso clímax que se describe en Apocalipsis 11? El sorprendente contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa es bien marcado. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, las personas quemaron la Biblia. Apocalipsis 11 habla de nosotros poder ver que hay todavía una intercesión, que hay juicios, que hay un montón de cosas sucediendo, mientras en el mundo muchas personas están diciendo que no hay Dios. Ahora es cuando más vemos la mano de Dios obrando en el universo, porque ya están cayendo prácticamente las últimas profecías, se están cumpliendo. Entonces, sorprendentemente, la impiedad de la Revolución Francesa habla de una cosa, mientras que el clímax de lo que va a suceder está diciendo otra. El clímax significa que va a haber ya un final donde Dios rescatará a su pueblo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la verdad triunfa sobre el mal, que la verdad triunfa sobre la mentira,
y que el enemigo no tiene nada de potestad sobre nosotros, porque ya Cristo gana. Cristo ganó. Jesús ganó la victoria por ti. Y repito esta cita del libro Cada día con Dios, o de la matutina Cada día con Dios, en la página 21 y el párrafo 5, que dice: nuestra desconfianza es un insulto para aquel que ha hecho tanto por nosotros. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos lo que Cristo hizo en el pasado. Ya Él venció por ti y por mí. Lo único que necesitamos es apropiarnos de su gracia, que no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para hacer las cosas bien y darle honor a quien honor merece. Les invito que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque ya no hay nada que nos preocupe, no hay nada que nos inquiete. Estamos claros, oh Dios, de que tú has obrado la victoria en nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, porque sabemos que el que permanece en ti tiene vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, para que nos mantengamos creyendo cada día, que el enemigo nunca destruya nuestra fe en ti. Y si hay alguien que está escuchando este programa en esta hora, que todavía está en una indecisión, que no sabe si está o si no está, que no sabe si realmente tú lo amas o no lo amas, que esa persona pueda ser reconfirmada en tu amor y pueda entregarse a ti, sabiendo que tú nos amas con amor eterno, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos y ayuda a nuestra familia, porque no queremos ir solos al cielo, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre de esta poderosa lección. ¡Wow! ¡Qué lección más maravillosa! Los dos testigos, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Así como lo habíamos prometido al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden marcar vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y de esa manera, vía WhatsApp, usted puede enviar su saludo, su frase del día, algún reporte de cómo este programa le está ayudando en su vida espiritual, y de esa manera nos mantenemos aún más conectados. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.